Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama Ministro por la sangre de Jesucristo. Oiga, ministro por la sangre de mi Jesús. Lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Escuche bien esto. El ministro y su altar. El ministro tiene que tener su altar. ¿Cuál es el altar? El altar del ministro es el espíritu que cada hombre tiene o cada mujer. El ministro y su altar. El altar del ministro es el espíritu que es salvo, que ha sido salvado ya por Cristo. No puede ser ministro un hombre o una mujer de Cristo si primeramente no ha sido salvado por Cristo, si no ha recibido el Espíritu de Cristo. ¿Cuándo recibe un hombre y una mujer el Espíritu de Cristo? Cuando acepta a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma. Por eso el tema se llama Ministro por la sangre de mi Jesús. Entonces el ministro tiene que tener altar. Y el altar del ministro es el espíritu que tiene adentro. Fíjense que en el Antiguo Testamento el templo tenía 3 lugares. Está el atrio, que es la entrada, que es el cuerpo. Está el lugar santo, que es el alma, y está el lugar santísimo, que es el espíritu. En el lugar santísimo, el sacerdote hacía los sacrificios con sangre de animales para el perdón de los pecados. Aleluya. En el lugar santo y en el lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar para que los pecados del pueblo fueran perdonados. El ministro y su altar. El altar del ministro es el espíritu que ha sido salvado por Cristo. Entonces, un altar de Cristo, un altar de Dios, es un espíritu que es salvo. Pero escuche este número 2. El verdadero ministro tiene que anunciar ofreciendo salvación por la sangre de mi Jesús. Es aquí donde hay una evidencia, hay una manifestación. Quienes verdaderamente somos ministros de Dios, los que anunciamos y ofrecemos salvación por la sangre de mi Jesús, que solo la sangre de Cristo salva y borra los pecados del hombre. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Óigame, y no se está refiriendo a Espíritu Santo, se refiere al Espíritu del ministro. Sino del Espíritu, porque está con E minúscula, no con E mayúscula. Cuando está con E minúscula se refiere a espíritu humano, en este caso. Cuando está con E mayúscula se refiere a Espíritu Santo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En el espíritu del hombre es donde está la habilidad de la salvación eterna, porque el espíritu es el que mueve el alma y el cuerpo. Entonces la salvación de mi Dios empieza del espíritu al alma al cuerpo. Así empieza la santificación de Dios, del espíritu al alma y el cuerpo. Dios empieza a trabajar por el espíritu, luego el alma y el cuerpo. Todo es santificado. Pero el verdadero ministro tiene que anunciar salvación por la sangre de mi Jesús. Eso hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Usaba la sangre de animales para hacer el rociamiento para el perdón de los pecados del pueblo por un año. Hoy el verdadero ministro tiene que estar anunciando y ofreciendo que hay sangre de Jesús para la salvación de vida eterna. Que la sangre de Cristo es la que salva al hombre del pecado, de la maldad. Que la sangre de Cristo es la que borra las iniquidades, rebeliones y pecados. Si alguien no tiene la revelación de la sangre de mi Jesús, ese no es ministro de Dios. El que no sabe para qué es la sangre de Cristo, ese no es ministro de Dios. Porque la sangre de Cristo tiene varios beneficios. Y el primer beneficio es la salvación eterna. Aleluya. Entonces, el verdadero ministro tiene revelación de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Juan capítulo 19, verso 34. Hebreos capítulo 12, verso 24. Vamos a ver. Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso somos ministros de un nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo, para ministrar almas. A Jesús, el mediador, dice, del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesucristo está rociando su sangre, pero los ministros estamos ofreciéndola. Estamos anunciando que su sangre salva, que su sangre borra los pecados, que su sangre tiene muchos beneficios. Aleluya. Entonces el verdadero ministro tiene revelación de la sangre de Cristo. Porque no se puede ser ministro sin la sangre de Cristo. Oiga esto, no se puede ser ministro de Dios, no se puede ser ministro de Cristo sin la sangre de Cristo. Solo un hombre y una mujer que ha sido salvado por la sangre de Cristo y que tiene ministerio puede ser ministro del Espíritu, salvo por la sangre de Cristo. Dice Marcos capítulo 14, verso 24, mi Cristo lo dijo. Esta es mi sangre, oiga, derramada del nuevo pacto por muchos. Miren lo que dice Marcos 14, 24. Marcos capítulo 14, verso 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces el ministro tiene que conocer este nuevo pacto de salvación. En el Antiguo Testamento, los hombres eran salvos por la ley, eran perdonados sus pecados por un año por medio de la sangre de animales.
Pero aquí en este nuevo pacto y nuevos ministros del nuevo pacto, es por la sangre de Cristo que somos salvos. Entonces el verdadero ministro tiene que tener revelación de la sangre de Cristo. ¿Para qué es? Aleluya. Es porque el verdadero ministro tiene un altar que es su espíritu, que es salvo, que ha sido salvado con la sangre de Jesús. Tiene altar y ese altar es su espíritu juntamente con su alma y su cuerpo. El llamamiento de un hombre al ministerio, el llamamiento de una mujer al ministerio está en el espíritu. Ese es el altar, corazón, espíritu. Ministro por la sangre de mi Jesús para ministrar almas. No se puede ser ministro sin ser rociado primeramente con la sangre de Cristo, sin ser lavado primero. Una vez que ha sido lavado, entonces puede ofrecer y anunciar salvación por la sangre de mi Jesús. Porque el verdadero ministro tiene revelación de la sangre de mi Cristo. Aleluya. Entonces el altar es el espíritu que está en el ministro. Es un espíritu salvo ya por la sangre de mi Cristo. Es un espíritu que está unido al espíritu de Cristo. ¿Sabe? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y lo sella. Efesios capítulo 1, verso 13. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, recibimos el espíritu de vida. Espíritu de vida es el espíritu de Cristo. Aleluya. Entonces, el altar de un ministro es su espíritu. Aleluya. Tu espíritu lleva a la adoración a tu alma y a tu cuerpo, a la adoración a Dios. Tu espíritu lleva a tu alma y a tu cuerpo a hacer sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Es tu altar espíritu. Ministro por la sangre de mi Jesús. Para ser un verdadero ministro, primero hay que ser salvado por la sangre de Cristo. Para poder ofrecer salvación y anunciar salvación por la sangre de mi Jesús. Por eso es que muchos no hablan del poder de la sangre de mi Cristo. No hablan de la revelación de la sangre de mi Cristo. Porque aún todavía no han nacido de nuevo. No han recibido lavamiento de pecados por la sangre de mi Cristo. Y entonces, ¿cómo van a revelar la revelación de la sangre de mi Cristo? Es necesario entender estos mensajes. Cristo viene pronto por una iglesia salva por su sangre. Aleluya, una iglesia que está siendo ministrada por el Espíritu Santo. Una iglesia que está siendo ministrada por su santa doctrina, su santa palabra. Efesios capítulo 5, verso 26, 27. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Su sangre es mejor que la de Abel. Y la sangre rociada, oiga, esa sangre que ha rociado tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, esa es la salvación. Eso es tu espíritu que ha sido salvado. Aleluya. Tu altar es tu espíritu. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.